Buen día, jóvenes. ¿Están ahí? Buen día, licenciado. Ya, Buenos días, licenciado. licenciado. Buenos días, licenciado. Buen día. Bien, ¿cómo les ha ido con la práctica? ¿Comentarios? ¿Qué problemas han tenido o ha estado fácil? No hay comentarios, nadie dice nada. A ver, veamos. De alguien. Para resolver esto tenían que ustedes haber leído la parte, la A y la B, ¿no? Y probablemente algo de los fundamentos de conclusiones que tengo aquí. A ver, ¿dónde está el balance? No, este es lo que yo les he mandado. Ahí está, ha estado la empresa por los 2 años. Bueno, aparentemente no han tenido mayor problema, pero veamos qué pasó con su estado de resultados. Ah, no lo hicieron. Aquí no hizo, mire. Veamos otra persona. Ah, esta era lo que les he mandado. Bien, a ver. ¿Y dónde están sus estados financieros? No han hecho. Me ha devuelto mi balance de comprobación. ¿Quién es la persona esta? Adriana Araníbal. Adriana. Buen día, licenciado. Está más a la... ¿Dónde está, por favor? ¿A la derecha busco? Sí, licenciado. A la derecha no hay Cuando nada. acabe el... El balance general. No hay el Más balance. arriba. Más arriba ya no hay. Estoy en la fila 1. Tenemos aquí ventas, otras ventas, compensaciones. Este es por naturaleza y este es por función, donde sale el costo de ventas. Obviamente los resultados no van a cambiar. Ahí han sacado, ella sacó 62 millones. Eh, 322, ¿no? Claro está, habrá que ver cómo lo ha sacado, o sea, cuáles han sido los componentes. Eh, Había que ver cómo está compuesto el costo de ventas, porque ahí necesariamente iba a haber algo que se llama, que aquí va a estar la variación de inventarios, es la que va a regular todo, ¿no? Bueno, podríamos decir que de aquí, por lógica, tendríamos esto, combustible y energía de las máquinas, reparación y mantenimiento, combustible, transporte administrativo, no, fletes de importación de materia prima, va a entrar al costo de materia prima, gastos de comercialización, suministros de oficina, primas, dietas, remuneraciones de obreros, viáticos, esto entra al costo, aportes patronales de obreros al costo,
depreciación de activos fijos al costo, que es lo que aparentemente ha tenido que haber llevado su compañera. Entonces estamos diciendo que esto es igual a esto de aquí. Claro, siempre considerando, si tomamos las celdas, entonces ¿cuánto era el resultado anterior? 115. Sí, abajo ¿cuánto salió también? 115, 119 sale. ¿Qué pasó? ¿Qué son estos 95? Ah, no sé qué habrá hecho. ¿Lo ha hecho cuadrar a la fuerza o qué? ¿Qué pasó? Aquí hay 95 flotando. Lo está sumando, a ver, sumaremos. Total ingresos, y en este caso, aquí lo voy a poner. Caramba. Sumatoria desde aquí hasta aquí. Ah, es el total. Entonces lo correcto hubiera sido poner aquí una línea. Y este era total gastos. Si arriba han puesto total ingresos, que no tiene por qué tener doble raya. En todo caso es así nomás. Eso quiere decir que aquí abajo tenían que tener total gastos. Y esta suma que ha puesto aquí debería venir aquí. O la que sacamos hace un ratito, por si acaso volvamos a sumar. 95,223. 95,223, ya está. Y ese es el total de gastos. Ahora sí, la utilidad sería 19,989. Y ahora veremos los costos, ¿no? Que no es otra cosa que también la misma sumatoria. Esta sumatoria. Los costos salen 40,660. ¿Dónde están? Que deberían ser estos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que no está mostrando cómo ha compuesto sus costos de ventas. Lo ha puesto nomás como cifra. Bueno, y aquí en esto del margen bruto, ya cositas de detalle, forma. Obviamente aquí no hay un total en este nivel, sino un subtotal solamente, ¿no? Ok.
Bueno, hasta ahora no me explica de dónde, ¿no? De dónde salió estos 762. Si hacemos la diferencia, tal vez encontremos. Esto. Entonces, esto es igual a esto menos... Caramba. $21 millones hay de diferencia. ¿Qué era por los 21 millones? Aquí debe estar en el costo. Ah, esa variación de inventarios, no, está bien. Pero me faltan... Ah, la compra de materia prima, pero aquí está cero. No sé dónde están sus 21 millones. Posiblemente estén como parte de estos 24, no hay opción. No sé, a ver, lo vamos a dejar en suspenso. Veremos qué ha hecho otra persona. Veremos otra persona porque si no han entendido cómo se hace, entonces es un problema, ¿no? A ver, Abigail, ¿cómo lo has hecho? Aquí estaban los saldos. Estado general por naturaleza. Bueno, ahí está por naturaleza. ¿Y dónde está el de por función, que es lo más importante? Abigail, voy a borrar tu práctica. El licenciado le he vuelto a mandar, es que se había mandado otro documento. Arriba está. Entonces este está fuera. Veamos, Paula. ¿Qué has hecho, Paula? Ahí tengo lo de Paula. Esto es. Sí, licenciado, abajo están los estados financieros. Bueno, ha totalizado a nivel de balance de comprobación y después ha hecho los estados financieros ahí abajo. Vamos a ver. ¿Por qué está oscuro? ¿Por qué está oscuro? Ok. Este es por naturaleza. Total ingresos. Y otra vez, lo mismo que su compañera, no ha totalizado los gastos. Pues lo mismo. ¿Cuánto ha sacado de costo? Ese costo está mal, como le digo. ¿Cómo es que has llegado exactamente al mismo costo que su compañera? Telepatía. Cuando eso me pasa en los exámenes, yo siempre les pido que me definan a quién le voy a poner la nota o finalmente lo que hago es dividir la nota entre las dos personas. En este caso, me ha hecho exactamente lo mismo que su compañera, ni más ni menos. Hasta con el mismo error. Gemelitos. Veamos otra persona. Qué pena. A ver, veremos de otra persona.
Inés, a ver, ¿qué has hecho, Inés? Ahí ha ido totalizando. Y ahí está la solución por naturaleza, por función. Y aquí está más completo, ya tiene el balance general también. Y le falta el estado de flujo de efectivo, etc. Pero veamos el estado de resultados, que es el que más les trae problemas. Total ingresos, y otra vez. ¿Y dónde está el total de gastos? Si aquí puso total ingresos, pues es obvio que tiene que poner total gastos. Y me ha sacado el mismo costo. La composición del costo, ¿dónde está? Licenciado, en mi caso, tiene la compra de materia prima. A ver, veremos. 38.000. 38.055 la compra de materia prima. Y su otra compañera no tenía eso, ¿no? No, licenciado. En el otro caso aquí, en el que estamos viendo, en Adriana, por magia sacado, ¿no? Ahí está. Compra de materias primas, 0. Cuando hay compra de materias primas. Y la variación de inventarios es otra cosa. A ver, en el caso de usted, ¿qué es lo que tenemos aquí? La variación de inventarios era 24. Volviendo a componer lo que hicimos antes. Entonces, obviamente la materia prima es parte componente del costo. La variación de inventarios es la que regula según lo que establece, ¿no?, la norma. Después tengo, estos son gastos administrativos, alquiler de equipos, combustible y energía de maquinaria, sí, eso es parte del costo. Otros materiales son parte del costo. Después, esto de reparación y mantenimiento podría ser, lo vamos a ver si es que tomo. Fletes de materia prima es parte del costo. Gastos de viaje, comercialización, suministro de oficina, comunicación, dietas de ejecutivos, servicios externos, remuneración de obreros es mano de obra, parte del costo. Viáticos, aportes patronales, gastos médicos, deterioro de activos, depreciaciones, esto es parte del costo, siempre y cuando no sea la parte administrativa, ahí hay que desglosarlo, pero dado que lo puso ahí, pues lo tomaremos. Esto es igual a esto de aquí, entonces decimos, son los 38, más esto, más esto, más esto, también esto de aquí. Y la suma, que aquí le está faltando la suma de gastos para comprobar. Total ingresos decía arriba, abajo tiene que decir total gastos. Si arriba decía total ingresos, abajo tiene que decir total gastos. Lógico. ¿Ok? Y ese total gastos sale 95 y para comprobar total ingresos menos total gastos, como está en signo contrario, sería más. Ok, está cuadrando. Ahora vamos. Eso quiere decir que aquí si sumo debiera darme el costo de ventas. Sale 77. ¿Y cuánto sacó aquí?
62,323. Sacaremos la diferencia. Esto es igual a los 77 menos los 62. La diferencia es 15. Ya es menos que su compañera que ha hecho arte de magia. Vamos, 15, 15, 15. ¿Dónde estará? A ver, o de repente es un compuesto, eso quiere decir que es igual a 15 dividido entre 2. 7,602 es la otra alternativa. 7,602 la diferencia. De repente no ha metido estas remuneraciones. Y algo más. No sé, pero están ustedes ahí, deberían corregirme. Hay una diferencia de 7,602. Qué bien pueden ser estas remuneraciones de obreros. Y en ese caso tendría algo así como 500 más que estarían fallando. No sé, no encuentro. Licenciado, en mi caso, yo esos 62.323 le he sumado la compra y la variación de inventario. Solo los Mm, dos. sí, y yo creo que por eso me equivoqué. No, pero el costo compone pues varias cosas, ¿no ve? O Sí, sea, licenciado. costo de producción, el costo de producción ese costo de producción compone materia prima, compone la mano de obra, compone los gastos de fabricación como costo de producción. Una vez que se tiene este costo de producción, a eso se le adiciona lo que significa, en este caso, la variación de inventarios, que es por naturaleza. Cuando es por función, hay que hacer otras consideraciones, pero ahorita simplemente lo que tenemos es que todo esto que son materia prima está aquí, ¿no? Después estamos hablando de que la mano de obra está aquí. Y los gastos de fabricación son el resto, depreciaciones, etcétera, lo cual llega a 77,527. No es solamente materia prima y así se hacen los bienes, no, los bienes son con varias composiciones. Veamos uno más. Eso quiere decir que no han hecho, no saben hacer, componer costos. A ver, un nombre, ¿dónde estamos? ¿Dónde vaya por aquí? Joel. Total ingresos. Y otra vez lo mismo. O sea, se han copiado. ¿Qué ha pasado? El mismo error. Y 62. Se han copiado, señores. Todos han sacado 62 cuando en realidad habían varias cuentas que componer. ¿No tienen el ayudante? Tienen ayudante, ¿no?
A ver, Guido Zapata, ¿qué has hecho? Defiende a los hombres. Porque parece que las señoritas todas se han copiado, porque han sacado la misma cifra y el mismo error. Por naturaleza. Aquí tienes el total de ingresos. Ok, un segundito, hay gente que todavía está queriendo ingresar recién. Decía, aquí tienes el total de ingresos. ¿Dónde está tu total de gastos? Ve, todos se han copiado. El mismo error. Magia. Y el mismo costo. Uno solo ha pensado y ha pensado mal y todos los demás se han copiado de ese que ha pensado mal. Ah, es una vergüenza. A ver, otra. Eliana. Hasta con el mismo error. Qué terrible, o sea, ni han pensado. Igualito. Igualito. Mal hecho. Hasta con el mismo error. Fabiola, o sea, se han pasado entre ustedes una solución errónea. Dice aquí en la hojita estado de resultados, pero no veo el estado de resultados. ¿Dónde está? No hay. Aquí está el balance. El estado de evolución y el estado de resultados. No hay. No ha hecho. Otra persona. No quiere abrir su archivo. A ver. Aquí tengo por función. El mismo error. Aquí por lo menos tiene la composición de los 62. Pero le falta, pues, ¿no? Desde el agua. ¿Con qué se hace el refresco? Con agua. Mm. Bueno, y ahí está, ¿no?
Bueno, sí, pareciera que nadie ha hecho otra cosa diferente. Todos se han copiado porque todos tienen el mismo error. Estoy buscando por lo menos alguien que hubiera hecho algo diferente, que hubieran investigado, que hubieran leído las normas. Lo mismo. Por lo menos aquí ha totalizado los gastos. Pero me ha sacado lo mismo que es, bueno, no han leído la norma. La norma decía la composición es de materia prima, mano de obra y gastos de fabricación. Bueno, continuamos. No está bien. No está bien. Volvamos al punto. Entonces, para que vean qué es lo que tenían que leer, las normas tienen la parte A, B y C. La A es la propia norma, la B es el ejemplo, ahí estaba el ejemplo. Y la C son los fundamentos de conclusiones. En la parte A está la norma, que es la NIC 1, que es la presentación de estados financieros, y aquí podían ustedes buscar la composición. Entonces aquí, por ejemplo, va a decir mano de obra. O materia prima, no sé. Aquí está, ¿no? Los inventarios se desagregan según las composiciones de materias, materia prima, materiales, productos, etcétera, ¿no? Entonces, está hablando de la presentación en notas a los estados financieros. Aquí no veo. Aquí está la composición por su naturaleza, donde lo que se domina es la variación de inventarios, ¿ok? Y debe componerse esto que son los consumos y materiales consumibles, y deben componerse también con los gastos de depreciación, etcétera, ¿no? Ahora, y la otra forma es por función, donde hay que determinar el costo de ventas. Ahora, si se van a la parte B va a estar el ejemplo.
Aquí hay ejemplos de estados financieros ilustrativos. Aquí está el balance general, cómo se arma. Aquí está el por función. Y más abajo tiene que estar el que viene por naturaleza. Donde lo que domina es la variación de inventarios que hacen a estos 115. Yo no sé si el resultado aquí es el mismo. A ver, ganancia del ejercicio 121. Arriba la ganancia del ejercicio, ¿cuánto era? $121. Entonces aquí les está mostrando y el costo de ventas es 245. Entonces, si es que está suficientemente desglosado, deberíamos tener aquí los 145, que son los 115 más los 96. ¿Cuánto era? ¿245? Más 96. 111. Ahí nomás podían darse cuenta ustedes. 115, 100. 15, 100. Más 96. 111. ¿A cuánto tenemos? Hasta ahí tenemos 111. Tenemos que llegar a 245 cerrados. Ok. Continuemos. Ya, hasta ahí tenemos entre 115 y 96. Materias primas y combustibles. Nos falta, ¿dónde está? Depreciaciones y amortizaciones también debe estar, ahorita vamos a ver. Nos está faltando menos 245, 33,900 nos falta. 33,900, ¿dónde están los 33,900? Vamos a... ¿Dónde están los 900? No veo los 900 aquí. Pero de hecho también entrarían esto que es la depreciación, o sea, más 19,000. Y me está faltando 14,900. 14,900, no lo encuentro aquí. Lo vamos a componer después, pero ahorita no estoy viendo porque una de las cosas que yo debía encontrar aquí son los 900, entonces estoy buscando los 900. Nos falta 14,900. De repente está en la composición aquí. Vamos a ver. Del saldo inicial de inventarios. Entre este y este de aquí. O sea, estamos hablando de 32,500 menos... Pero igual me va a faltar 900. Voy a buscar su composición, pero ahí están los ejemplos. La norma, digo, la parte B tiene los ejemplos y discusiones de todos los estados financieros. Y la parte C tiene que ver con las discusiones del por qué. ¿Ok? Que se llaman los fundamentos de conclusiones, ¿no?
Por eso son FCs, los párrafos se llaman FC, fundamentos de conclusiones. Y ahí están las discusiones de por qué viene y qué debería componer. Entonces, cuando entramos a todo lo que significa por la presentación por naturaleza o el problema del otro resultado integral, ¿por qué? Obviamente va a estar explicado aquí. No con detalle, pero por qué definieron y cómo es que se discutió el tema en las sesiones que tiene la IASB. Ahí está ya la presentación de estados financieros. ¿Por qué se toma, digamos, la situación financiera para reflejar su función? Y ¿por qué se toma? No todo se registra, que está aquí. O sea, no todo es necesariamente presentable o discutible más bien, sino hay que considerar la materialidad. Ahí está el por qué se considera la materialidad. Estoy buscando el estado de resultados por naturaleza, ¿no? Ahí está el estado de resultados. La comparación que se tiene con Estados Unidos. ¿Qué pasa cuando hay reclasificaciones? Bueno, todo lo vamos a ir desglosando rápidamente, pero lo primero que yo necesito de ustedes es que hayan leído los tres componentes, o sea, las tres partes, la A, B y C, ¿no? También en estos fundamentos de conclusiones están las opiniones que dieron algunas personas que están en contra. Dicen, señores, por estas razones, no estamos de acuerdo con estas partes de la norma. También están las opiniones en contrario. Fíjense, estas personas se han opuesto a estos temas. Como que ustedes podían también decir, esto no tiene lógica, y ellos lo pensaron y lo discutieron. ¿Ven? ¿Qué pasa con otros resultados integral? ¿Por qué no está de acuerdo con las ORI? Y bueno, eso es válido, para eso es la parte C de los fundamentos de conclusión. Ok, entonces nosotros básicamente continuemos con nuestro tema. Entonces, lo primero que hemos dicho es que para propósitos generales son 4 los estados financieros y las notas a los estados financieros que son parte componente indivisible de lo que son los estados financieros. O sea, un estado financiero no es en sí estado financiero completo si no tiene incluidas las notas a los estados financieros. ¿Ok? Como ustedes han visto en las memorias de las empresas, incluyen las notas a los estados financieros. Quien no incluye las notas a los estados financieros, a eso se llama revelación inadecuada. Y cuando no hay revelación inadecuada, entonces cuando se hace una auditoría, el auditor puede poner en el dictamen de auditoría o abstenerse de opinar porque no hay la revelación adecuada. Bien, ya repasando, la estructura de las notas incluye la naturaleza de la sociedad, las bases de preparación de estados financieros, la descripción de los rubros
y otros asuntos, o sea, se dividen en 4 partes. Algunos pueden darle otras denominaciones, pero finalmente siempre se va a dividir en esas 4 partes. Información general de la entidad, el resumen de políticas contables más significativas de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, la composición de los rubros de los estados financieros y cualquier otra revelación principalmente referida a hechos posteriores, contingencias y la posición en moneda extranjera. Entonces, el objetivo de esta norma es hacer esas consideraciones, o sea, la norma establece que deben hacerse las consideraciones generales, las directrices de su estructura, ¿ok? Y los requisitos sobre cómo publicar esos estados financieros, y que ya les he dicho, esto de la publicación de los estados financieros es algo muy especial, muy especial. ¿Por qué? Porque la publicación de estados financieros cambia la condición en un determinado momento de aplicación de normas de contabilidad. Ejemplo, hasta el día de la publicación, ejemplo, hasta este día es que se deben considerar los hechos posteriores por el contador, los hechos posteriores por parte de contabilidad. ¿Okay? Después vamos a ver en auditoría que hay una norma de auditoría para los auditores los hechos posteriores son considerados aún cuando emite el informe del auditor. Cuidado, estas fechas son muy importantes. La publicación de los estados financieros es algo muy especial en esto, es un capítulo muy especial en esto. Es más, en las notas a los estados financieros probablemente se establezca esto que es la publicación, ¿no? Entonces, este es el fundamento de conclusión de la discusión por qué se hacen las publicaciones. Vamos a la propia norma que estábamos queriendo considerar. No sé si está aquí. Aquí está la norma. Otra vez volvamos. Publicación. Debe revelarse la publicación. Esta parte, ¿ve? Entonces, debe definirse cuando se ha definido la presentación de estados financieros para su publicación. Bueno, en este caso también estamos hablando de la publicación de la propia norma. ¿Ok? Debe definirse con precisión cuándo esta información será publicada. ¿Ok? Ok. Vamos. Entonces decíamos, es importante en la presentación de estados financieros que se hagan las consideraciones generales, las directrices de la estructura y los requisitos del contenido a publicar.
Esta publicación es importante porque es la que define cuándo realmente, hasta cuándo se van a considerar los hechos posteriores responsabilidad de la sociedad, ¿sí? Entonces, algo que aquí también debe entenderse es que de lo que estamos hablando, y lo vamos a repetir siempre, son de estados financieros para propósitos generales, ¿ok? Y que en este caso la estructura de estados financieros, en el caso de que sean en periodos intermedios, estamos hablando de esto, ¿no? En caso de que sean en fechas intermedias, no es adecuado que se presente en forma condensada, o más bien, no hace a la forma de condensación la estructura en cuanto a fechas intermedias. Ahora, la pregunta ahí es, ¿quiénes presentan estados financieros a fechas intermedias? En realidad, todos podrían presentar estados financieros a fechas intermedias, pero es casi una obligación que presenten estados financieros a fecha intermedia todas aquellas empresas que cotizan, que entregan a la bolsa cada trimestre estados financieros. ¿Ok? Para eso, para presentación y estructura de estados financieros a fecha intermedia, existe otra norma que es la NIC 34, o también otras condiciones que uno puede establecerse para que esto vaya a presentarse como estado financiero a fecha intermedia. Los estados financieros de propósito general no están hechos para entidades sin fines de lucro. ¿Ok? Sin embargo, la empresa sin fines de lucro que quiera hacerlo, también puede presentar los estados financieros para propósitos generales. Cuando ustedes ven las empresas sin fines de lucro, hice un estudio sobre eso, a ver, vamos a ver, sin fines, espero que les pueda mostrar el informe. No, no lo tengo, no tengo el estudio. Bueno, el estudio que se hizo sobre las entidades sin fines de lucro, dependiendo de los países, más o menos alcanzan a entre 30 y 40 diversidades de entidades sin fines de lucro. Las entidades sin fines de lucro puras, aquellas que solamente reciben un presupuesto y ejecutan, esas entidades no requieren de presentar estados financieros de propósito general. Eso quiere decir que no presentan el estado de situación, estado de resultados, etc. Sino esos presentan estados financieros para propósitos específicos, que son sobre todo aquellos estados que hacen a la rendición de cuentas. Eso quiere decir que estamos hablando de la FAS 117 americana, que si tienen suerte está por aquí. No está. ¿Ok? Aunque por ahí teníamos las entidades sin fines de lucro, ¿no? Sin fines. Creo que lo había visto por ahí. No, no está. No está. La FAS 117 americana
es la que define de mejor manera. Y en algunos países, como ustedes están viendo, existen leyes específicas para la contabilización de entidades sin fines de lucro. La NIC 1 no se refiere a ese tipo de entidades, ¿ok? No hay. Les hubiera mostrado cómo es un estado financiero para una entidad sin fines de lucro. No hay. Bien. Pero algunas entidades de esas múltiples que existen tienen operaciones comerciales, como por ejemplo las universidades privadas, ¿no? Universidad del Valle, no sé qué universidades más hay. Esas universidades no solamente son sin fines de lucro, sino que muchas de ellas, aunque sean sin fines de lucro, tienen actividad comercial porque prestan servicio a los estudiantes. Por lo tanto, esas entidades necesitan saber cómo anda su situación financiera y si bien es cierto o no hacen distribución de sus utilidades, necesitan saber si lograron utilidades para proseguir la entidad y que ésta continúe siendo una entidad en marcha, ¿no? Con prospección hacia el futuro. Por lo tanto, las entidades sin fines de lucro también podrían ciertas entidades presentar estados financieros de propósito general. Y repito, sin embargo, los estados financieros de propósito general no están hechas precisamente para entidades sin fines de lucro. ¿Ok? O entidades que carecen de patrimonio o que no tienen un patrimonio en sí. ¿Pueden ser presentados? Sí, pueden ser presentados también para estos, pero como por ejemplo lo que se conocen como patrimonios autónomos, la SAFI. ¿Ok? Sigamos. Está definido en la norma internacional 1 qué significa los estados financieros de propósito general o de multiusuarios, ¿no? Entonces, cuando hablamos de propósito general, se está hablando de que hay necesidad de cubrir, en realidad, las exigencias de los usuarios en general y no están restringidas a ciertas medidas. Ejemplo claro es impuestos internos. En Bolivia a veces exige que se presente estados financieros para sus propios propósitos. La ASFI también exige que se presenten estados financieros a su medida. Esos no tienen el propósito general, esos tienen el propósito específico. ¿Se pueden hacer? Claro que se pueden hacer, pero hay que poner todas las revelaciones que correspondan, que hagan entrever que eso que se está presentando no tiene un propósito general. ¿Ok? Después, la contabilidad. La contabilidad está hecho para que sea de costo-beneficio. O sea, puede ser que en algún momento algunas cuestiones, por decir, si la empresa todos los años, o más bien, hubiera optado por hacer revalúos técnicos, y un año el revalúo técnico es algo muy oneroso, muy caro, entonces la empresa puede tomar la decisión de, por impracticabilidad,
desechar esa idea y más bien pasarse a otro tipo de medición o evaluación. Porque no es posible aplicar, pese a que uno haga todos los esfuerzos razonables para querer aplicar. Por lo tanto, deben tener en cuenta que la contabilidad debe ser útil, debe servir para las tomas de decisiones de los usuarios, pero en ningún caso debe ser desproporcionado en relación a lo que pueda hacer o no la empresa en función del costo-beneficio. Hay situaciones en las cuales son impracticables. La materialidad, en todo caso, tiene que ver con la posibilidad de que hay un error o una omisión que influya en las decisiones de los usuarios. O sea, eso quiere decir que por lo que hemos visto en el marco de conceptos, la relevancia es muy importante, es una de las cualidades más importantes y la relevancia tiene que ver con lo que es la materialidad. Primero, las empresas deben calcular la materialidad. En las tres partes de la NIC 1, la A, B y C, permanentemente se va a discutir el tema de la materialidad. Las empresas deben tomar ciertas decisiones. Ejemplo, de qué se lleva a activo y qué se lleva a gasto. De hecho, la materialidad puede definir también eso, de decir, todos los importes que sean de menos de 1.000 bolivianos directamente al gasto. Nada de eso va a ir como activo, ¿no? Ahora, eso depende de las empresas grandes, medianas o pequeñas. En una empresa grande, de repente 10.000 bolivianos de gasto en cierto tipo de activos fijos no debería ir a la propiedad, planta y equipo, sino debería ir directamente a gasto. ¿Por qué? Por la materialidad. Para ellos no significa. La contabilidad debe ser útil. Por lo tanto, no tiene que ser burocrática, tiene que ser práctica para las tomas de decisiones. Entonces, tratar de registrar todos los detalles como activos, es un costo demasiado alto, es una pérdida de tiempo de tener en propiedad, planta y equipo, ¿no? 100.000 ítems y calcular las depreciaciones de los 100.000 ítems. No tiene sentido. Lo que hay que escoger de todos esos ítems, es decir, estos ítems son de menor valor. Entonces, los ítems, los más pequeños que hacen a 50.000 ítems, deberían haber ido desde el principio como gasto y solamente controlar aquellos que son esenciales o son los que generan flujo de efectivo constante, ¿no? A esos que se llaman las UG, las unidades generadoras de efectivo. Esas deberían estar. Entonces, en la contabilidad ustedes tienen que ser conscientes de que la contabilidad hay que hacerla práctica, ¿no? ¿Qué sé yo? Ustedes han visto en la codificación de los estados financieros del balance de comprobación que les he entregado. Esa es una codificación ideal que tiene 4 dígitos. 5 dígitos, aguanta. 6 dígitos, también. 7 dígitos, también, porque eso puede llevar a centro de costos, cuentas de control, etcétera. De acuerdo, cuentas presupuestales. De acuerdo, 5 dígitos, 6 dígitos, 7 dígitos, tal vez. Pero yo conozco empresas que en algún momento han definido hasta 20, 25 dígitos. El pobre contador tiene una gran extensión de codificaciones que ni se acuerda. En cambio, cuando son 4 dígitos, en la medida que el contador va trabajando, ya no tiene que estar mirando la hoja de lado, ya lo tiene grabado en su cabeza y corre con la contabilidad. Cuando corre con la contabilidad y hace lo rápido sin equivocarse además, porque son fáciles memorizar esos 4 dígitos, entonces la contabilidad sale rápido. Termina el 31 de diciembre y el 5 de enero ya están listos los estados financieros. En cambio, cuando la contabilidad se hace burocrática
¿no? No material. Entonces, pues ahí lo que hacemos es que hacer una burocracia en la contabilidad y a cada rato que el contador quiere imputar tiene que mirar su chanchulo, su hojita, su manual. ¿Por qué? Porque son tantos dígitos que no se acuerda. Entonces, es muy importante que hagamos la aplicación de lo que es practicable o impracticable en una empresa, ¿no? Y consideremos la materialidad. Entonces, estos dos conceptos son muy importantes. Hay que hacer la contabilidad práctica, practicable. Está definido qué son las notas a los estados financieros, que no son otra cosa que información adicional y que no puede, y que son indivisibles de los estados financieros, y que existan descripciones y desagregaciones necesarias y más la información que ya les he explicado que viene en 4 partes. Y bueno, y también hablar de los otros resultados integrales. Son partidas que no están reconocidas en el estado de resultados. ¿Ok? Ya había sido tarde, señores. Los voy a tener que dejar aquí porque ustedes tienen otras clases y deben entrar a tiempo a sus otras clases también. Estamos en la diapositiva número 10, terminando las definiciones. Por favor, repasen y rehagan su estado de resultados por función en función de la naturaleza. No lo han compuesto bien. Está bien, licenciado. Gracias.